Hay una cosa que sí creo que es importante, que es un paño de fondo de lo que se estuvo discutiendo, sobre todo con el acto de River Plate, es lo que yo llamaría el proceso de repolitización de los trabajadores argentinos, el proceso de repolitización de la clase obrera argentina. Es decir, no cabe ninguna duda de que hay un descompás entre la reconstrucción de la acción política que estamos viviendo y el proceso de politización de los trabajadores. De modo que ahí hay un escalón o dos escalones que va a llevar bastante tiempo que se puedan cumplir y que no creo que estrictamente dependan solo de la acción de sus dirigentes, sino que va a depender estrictamente del avance del propio proyecto nacional en el que el Estado está cumpliendo una función importante hoy de reconstrucción de las relaciones sociales políticas en el país. Y después otro aspecto que yo quería resaltar es que este conflicto que originó la muerte de la que ya se habló, para las cosas que dijeron que comparto, pero que lo podríamos pensar también con un análisis político un poco más fino, en el sentido de que en el momento en el que se está construyendo cada vez más nítidamente los campos, ¿no? El campo popular, el campo de oposición, que se define, ¿no? esa estructuración, como decíamos en otros encuentros, en que hay un alineamiento cada vez más claro, el debate de la CTA, no cabe ninguna duda que fuera los procesos políticos electorales que han tenido, lo que hay en el fondo es un distinto alineamiento en la situación nacional que están teniendo esos dos grupos que discuten en la CTA. Los dos grupos que tuvieron en este conflicto, digamos, se caracterizan porque, digamos, resuelven un asunto fuera del campo estrictamente formal democrático en el que se puede haber resuelto. Porque yo creo que caerle encima a la Secretaría de Transporte, bueno, hasta está bien, puede ser que no funcione bien, pero el mejor ministerio que tenemos nosotros es el Ministerio de Trabajo, que viene trabajando mucho sobre ese conflicto desde hace bastante tiempo, y estos dos grupos, el PO, que ya se lo definió bien bastante, y el grupo de la Unión Ferroviaria, son dos grupos que, digamos, desarrollan su conflictividad o el trato, la cuestión del conflicto fuera de los canales más formales del proceso democrático. No cabe ninguna duda que los dos son opositores al gobierno y por lo tanto prefieren renunciar al proceso de articulación que se pueda dar dentro del Ministerio de Trabajo porque cada uno por sus propias razones está queriendo producir desarrollos políticos de crítica a la estructura del gobierno, ¿no? Entonces yo creo que esa lógica es una lógica que se está repitiendo en América Latina, ¿no? Es decir, si nosotros profundizamos más lo que sucedió en Ecuador, sabemos que hubo una sublevación policial, también sabemos que hubo grupos no necesariamente de derecha, pero que de alguna manera hacían como que no veían lo que estaba pasando en Ecuador mismo, y que de alguna forma sucede una cosa medio extraña, ¿no? Sí, porque todo lo que estuvimos recordando nosotros hoy de nuestra historia pasada tenía que ver cuando, digamos, la conformación de los estados era nuestra adversidad. En esos estados, por lo general, se materializaba la política de desarrollo del capitalismo y las formas que nosotros queríamos transformar. Y hoy pasa exactamente al revés. Los estados están localizados, los sectores de transformación, por modestos que sean, por contradictorios que sean, y las fuerzas anti-estado, digamos así, son aquellas que expresan el pensamiento y la forma de la derecha. Creo que esas cosas tenemos que tenerlas en cuenta porque ese es un perfil de análisis que no estábamos considerando. Gracias.